Leyendas de brujas. De la brujería se ha escrito mucho y se han hecho películas. Desde aquella persona que consulta su horóscopo hasta aquel sacerdote que oficia una misa negra. De alguna manera, la mayoría de nosotros tenemos que ver con las prácticas mágicas. Pero en sí, ¿qué es la brujería? Es un método místico y milenario, desarrollado para modificar las acciones mediante conjuros o técnicas implementadas por la alquimia. Anteriormente se consideraba que aquellos que practicaban la brujería tenían un pacto con el diablo o con entidades malignas. En la época medieval y del Renacimiento se consideraba como bruja a toda persona que mostrara cualquier indicio de conocimientos o actividades fuera de lo común y las buenas costumbres. El Tribunal de la Santa Inquisición originó verdaderos holocaustos del siglo XIII al XVII, y durante ese tiempo la persecución de la brujería llevó a miles de personas a fallecer en la hoguera. La clásica bruja vestida de negro, con sombrero de punta y que puede volar sobre una escoba para llegar a su guarida a preparar una poción mágica en un enorme caldero, es solo el resultado de la degeneración que ha tenido la leyenda. La mayoría de las tradiciones que aún en nuestro país son ya de culto, como el Halloween entre otras, provienen de los antiguos celtas. Fueron traídas hasta nuestras tierras por los conquistadores que impusieron inclusive religiones y creencias que cambiaron nuestra manera de celebrar a los dioses y las manifestaciones de la naturaleza. Si bien en algunos rituales de iniciación a la brujería se menciona que es posible volar, no se hace referencia a la imagen de la brujita mala sobre su veloz escoba. La brujería en sí tiene orígenes inciertos, y esto se debe a que cada cultura ha dado origen a sus propias tradiciones mágicas. Lo que hoy se conoce como brujería es ya resultado de toda una combinación de culturas. Concentrémonos en nuestro pueblo, por toda la República Mexicana, ante la ausencia de médicos. El lugareño, allá en las montañas o en los lejanos valles, ha tenido que acudir al curandero, hierbero, chamán o brujo. Respetado y temido a la vez, el brujo o curandero es rodeado de un hálito de misterio, y su figura es observada con curiosidad y temor, aunque cuando la enfermedad o el mal llega, el paciente sumisamente y ya sin miedo se pone en sus manos. El curandero, conocedor del miedo y la esperanza, manipula hábilmente la fe de su enfermo. Se mete en su conciencia y le da la pócima real o ficticia que le motive, y con serenidad le dice: hermano, esto te curará. Y ante la magia de esas palabras, el milagro sucede. Desafortunadamente, las malas intenciones pueden dominar al individuo. Dicen que tener poder es abusar de él. Y sí, algunas personas que descubrieron prácticas mágicas no tardaron en usarlas para fines nefastos. A algunos de estos brujos se les conoce también como diableros. Los diableros son en realidad personajes astutos, faltos de una cultura amplia. Tienen altares impresionantes con figuras del ángel negro, y lo que es más importante, se rodean de una fama misteriosa que hace que la gente les tema. Muchos diableros cultos amasan con su verbo y manos una pasta misteriosa que a la larga los hace ricos, pues el diablo, dígase lo que se diga, es buscado con dinero y por dinero mucho más que Dios. Contaré ahora lo que le sucedió a un hombre de Santiago Tuxtla llamado Juan, quien culminó su carrera publicitaria y profesional en la exposición de ritos, ceremonias y artesanías mágicas 79, que se efectuó en Santiago Tuxtla la noche de un jueves 8 de marzo, hace algunos años ya. Se convirtió en un brujo diablero afamado. Él hizo su rito demoníaco a las 24 horas en la caverna, misterioso lugar de reunión, solo accesible por un improvisado camino por donde se bajaba a una profundidad considerable por unos escalones improvisados en los que una cuerda servía de apoyo. El sendero estaba iluminado con latas llenas de asfalto y con su respectivo mechón, lo que hacía más lúgubre el ámbito. En fila, apoyados frágilmente en estos medios, bajaron más de 700 personas hasta una cavidad
que como concha gigantesca de granito servía de foro a Juan, cuyos acólitos ayudantes ya habían encendido cientos de velas en todo el frente del foro donde él iba a oficiar. Presidían el altar dos diablos de cartón. A la medianoche, Juan llegó en camiseta con su dotación de sapos y gatos. Después de gritar fórmulas mágicas y de llamar al diablo para que estuviera en la ceremonia, pronunció todos los nombres que tiene, junto con los de sus auxiliares, así como el de Astarot, Adonai, Luzbel y 20 más que retumbaron lúgubremente en ese antro convertido en centro propiciatorio. Poco después, Juan mató a los sapos y ante todos degolló al gato y gritó sus anatemas diabólicos. Un mago que estaba presente en la ceremonia dijo: «¡Vámonos de aquí! Que Juan está ahora diciendo fórmulas mágicas de las que no conocen su fuerza destructora, y puede ocurrir una catástrofe. No creo que las pueda controlar o manejar. ¡Vámonos!». Se temía realmente a otra cosa, que la gente, al terminar el rito, deseosa de subir, se colgara de las cuerdas. Estas cedieran ante el peso de 300 personas y que los de arriba, al caer de una altura de 100 metros, lastimaran a todos los de abajo, se volcaran los combustibles de las latas, se incendiara el zacate y luego la montaña completa, y atrapados fallecieran los testigos de tan aterradora ceremonia en esa oquedad sin salida. Así pues, antes de que el impactante rito terminara, salieron algunos y alertaron a otros tantos sobre el riesgo, así que decidieron subir. Juan pudo manejar con habilidad al Señor de lo Negro, porque la posible tragedia no sucedió, pero la experiencia fue para todos los presentes aquella noche de lo más subyugante. Juan, como todo diablero, tiene mucho éxito. Él busca personas perdidas, trae de regreso a la gente querida o extrañada y usa al diablo para ayudar a las personas que están en apuros. Cuando nosotros lo visitamos en su casa, allá por el puente, pudimos ver su altar lleno de diablos de papel, cartón, madera, barro, lámina y hasta de plástico. Tiene uno impactante que sin duda es hechura local de gran tamaño y de color acero azulado. A un lado, una pequeña biblioteca de obras sobre magia y diablería, y el altar todo lleno de veladoras. Juan habla con fluidez y mostrando con su enorme facilidad de palabra que conoce el tema. Le gusta nombrar al diablo con todos los nombres con que desde tiempos inmemoriales se le ha denominado. Aunque, como nos lo dijo el brujo sabio del noroeste, muchos brujos no lo saben, pero no son del diablo ni de sus sargentos acólitos. Juan solo cobra cuando el hecho, el milagro o lo pactado sucede, es decir, él queda libre de reclamaciones. Así pues, si la niña aparece son 3,000 pesos, si la señora regresa son 5,000, y así va caminando con su profesión. Cuando uno le pregunta a Juan, ¿qué pasa si el sujeto no paga, ya ha hecho el trabajo? Él, sentencioso, solo responde: «No creo que quieran enfrentarse a Astarot», y señala a sus imágenes. En nuestro país hay muchos lugares donde personas como Juan viven de sus brujerías. Más que leyendas, son sucesos reales de gente que usa todo lo que está a su alcance para lograr algunos prodigios. Inclusive se llevan a cabo eventos donde se reúnen todos los practicantes de estas artes ocultas. El primer año que se llevó a cabo la Convención de Brujos fue en 1978. Durante la segunda, en 1979, se habló de lo que los brujos de Catemaco estaban celosos, porque el evento de la exposición de ritos se efectuó en Santiago y no en su población. Además que con artes mágicas iban a hacer fracasar el evento. Los brujos santiagueros usaron su poder, según se dijo, y todo salió bien. No llovió y lo mejor, dice Juan, cuando yo oficié, no hubo accidentes. ¿Qué hubiera pasado si en lo de la caverna esa medianoche se hubieran accidentado muchas personas? ¿Le habrían echado la culpa a los brujos de Catemaco? El diablo es el amigo y aliado, no cabe duda, de todos los brujos negros. Pero, ¿existe el diablo? ¿Es verdad que firma pactos con los humanos? Se podría afirmar que el Señor del Mal en verdad toma almas y tiene su infierno exclusivo para castigar.
a raíz de estos puntos de discusiones que impactan tanto las leyendas sobre el tema. Se dice que hay brujos y brujas. Las brujas son las verdaderas protagonistas de las leyendas que atemorizan a nuestros abuelos. ¿Cuántas veces oímos contar que en algún monte, bosque o valle, en la noche, se ven bolas de fuego volando por entre los tétricos árboles ensombrecidos? ¡Son las brujas!, dicen algunos. ¡Te va a chupar la bruja! En estas historias, las brujas van más allá de ser curanderas o sacerdotisas. Más adecuadamente, son seres malignos dispuestos a perseguir a las almas inocentes de los vivos. En un principio, las historias de brujas hablaban de mujeres hermosas que enredaban a los hombres para llevárselos con ellas. Les robaban su vitalidad y juventud, literalmente los chupaban para después quedarse con su alma. Se decía que estas brujas poseían la cualidad de desprender la cabeza de sus cuerpos y así, rodando o saltando, se iba la cabeza internándose en el bosque para después convertirse en una bola de fuego o algún animal pequeño como un mapache o un tejón. Simulaban tener un cuerpo hermoso y atrayente para conquistar a sus víctimas y llevárselas. De hecho, se dice que la sola impresión de ver una cabeza sangrante saltando por ahí causaba una gran impresión y un tremendo susto, lo que hacía enfermar al testigo de tal aparición hasta que lo alcanzaba la muerte. Para acabar con una bruja así, los curanderos recomendaban una práctica muy sencilla. Lo más difícil era identificar quién era en realidad una bruja, pues aparentaban ser mujeres comunes, dedicadas a sus labores domésticas. Algunas incluso eran casadas. El marido de una bruja debía fingir que dormía para espiar a su mujer, ya que a la medianoche la mujer desprendía su cabeza, dejando el cuerpo acostado junto a su esposo. La cabeza, dejando un rastro de sangre, que después se evaporaba, salía de la casa a hacer maldades. La cabeza de la bruja debía regresar a unirse con el cuerpo antes de que amaneciera, pues si salía el sol y la sorprendía de esa forma, quedaba así para siempre, hasta que fallecía. De hecho, no duraba mucho con esa vida. Lo que el marido debía hacer al descubrir que su mujer era una bruja era esperar a que al anochecer desprendiera su cabeza del cuerpo y saliera de la casa. Una vez así, el hombre debía untar sal en el cuello de la bruja para que al volver la cabeza no pudiera unirse de nuevo y la sorprendiera el alba. Se dice que en los estados sureños de nuestro país, por las mañanas muy temprano, se veía a los hombres que andaban con sus machetes matando a las brujas que habían sido descubiertas esa noche. Lo cierto es que desde siempre, los brujos y brujas han sido admirados, respetados o temidos por toda la gente. Aún hoy es común ver gente que se dedica a hacer limpias, curaciones y trabajos varios para atraer a un ser amado, alejar la mala suerte, dañar a nuestros enemigos, en fin, toda una gama de deseos que gracias a las prácticas mágicas pueden lograrse. Bueno, eso dicen. En realidad nuestro objetivo es hablar de leyendas que han asombrado a muchos y que desafortunadamente se han ido perdiendo. Fantasmas en Veracruz. La idea generalizada acerca de los fantasmas es que se trata de los espíritus de personas que viven en el pasado, los cuales rondan los lugares que habitaron durante su vida. Por ello, es común pensar que únicamente aparecen en mansiones, castillos, todo tipo de construcciones muy antiguas o al menos con unos 30 o 40 años de existencia. Raramente se llega a saber de su aparición en edificios modernos, pero mucho menos en construcciones que recién se están levantando. En relación con esto último, recibimos una nota que suscribió el señor Miguel Ángel Coronado en Poza Rica, Veracruz, en la que relata los siguientes hechos. La Corporación de Construcciones de Campeche está realizando algunos trabajos en Tabuco, Veracruz, donde de un tiempo para acá se han registrado acontecimientos insólitos. En una ocasión,
Dos de los trabajadores vieron a lo lejos la característica luz de una máquina para soldar. A su lado, aparentemente, había un hombre, que no se podía distinguir bien debido al resplandor de la máquina. Se acercaron para ver quién era. Al mismo tiempo tuvieron una gran sorpresa. No había en el lugar aparato ni persona alguno. Tiempo después, otros trabajadores vieron en la caseta que usan como baño la silueta de un hombre que se movía constantemente. Se acercaron para pedirle un cigarro al supuesto compañero, pero al abrir la puerta de la caseta no encontraron a nadie. Estaba completamente vacía. Sin lugar a dudas, no faltará quien se imagine que las apariciones las lleva a cabo un bromista, o que esto es producto de la fantasía de los obreros. Pero desde que empezaron estos sucesos, reina la tranquilidad entre estos, pues además, Tabuco es considerado como un pueblo muy enigmático. Tal vez esto parte del nombre que significa lugar de 7, por lo que se habla de 7 leyendas, 7 tiempos y 7 problemas. En realidad es difícil esclarecer la naturaleza de estos hechos, pues sus orígenes pueden partir de diversas causas, desde el fenómeno paranormal hasta sencillamente las gracias de algún bromista. Pero mientras no se tengan más datos, no se puede emitir una opinión, ya que ésta carecería de bases suficientes para apoyarla. De cualquier manera, los hechos son reales y hay muchas personas dispuestas a atestiguarlo. La mujer que se convertía en chivo. Había una mujer en un pueblo del suroeste que era particularmente bonita, y como estaba en edad casadera, los hombres solteros comenzaron a pretenderla. Un día que iba en compañía de sus amigas, se le acercó un hombre que le dijo: ¿Me permitiría acompañarla? No creo que sea correcto, titubeó la mujer. Ay, parece que se trata de un buen hombre, le aconsejaron las dos amigas a la mujer. El hombre, ante la indecisión de la mujer, agregó: le aseguro que no tengo malas intenciones. Al contrario, me gustaría que me permitiera tratarla más. Claro, si usted está de acuerdo. Después de ese día, el hombre comenzó a frecuentar la casa de la mujer que tanta admiración y cariño había despertado en él. Las cosas marchaban muy bien, y un buen día le dijo: tú sabes que soy campesino, pero muy trabajador. Tengo mi jacalito y un pequeño terreno para sembrar. Además, me parece que nos conocemos lo suficiente como para pedirte que seas mi esposa. La joven aceptó gustosa, pero le entristeció que a partir de ese momento ya no tendría tanta libertad para salir por las noches como era su costumbre. Ella era una bruja que se convertía en chivo. En cuanto la mujer se fue a vivir con el campesino, comenzó a planear la manera de salirse por las noches a espantar. Esperaré a que mi marido se quede bien dormido para poder salir, pensó la bruja. Todo ese día estuvo muy nerviosa, y al llegar la noche, luego de dar de cenar a su esposo, se acostaron a descansar. El hombre se quedó profundamente dormido, pero la mujer, en cuanto llegó la medianoche, se levantó, se quitó la cabeza y la colocó detrás de la puerta, y al salir de la casa se convirtió en chivo. Pronto se reunió con otras brujas chivo y se dedicaron a espantar y causar el mal. Como era de esperarse, antes de amanecer, se dirigió a su casa para evitar ser descubierta por su marido. Esa noche sentí mucho frío, dijo el marido en cuanto despertó. La bruja, que rápidamente se había colocado la cabeza y acostado, respondió: ay, mi amor, tal vez no te cobijaste bien. La siguiente noche la bruja volvió a salir, y a la mañana siguiente el marido comentó: qué raro, otra vez tuve mucho frío toda la noche. Juraría que dejamos la puerta abierta. Tú mismo la atrancaste, así que eso no puede ser, respondió la mujer a sabiendas de que efectivamente ella la había dejado abierta de par en par a fin de esconder la cabeza y entrar rápidamente a la casa al regresar de cometer sus fechorías. Al tercer día, el hombre comenzó a sospechar de su esposa y decidió vigilarla durante toda la noche. Justo como temía, al llegar la medianoche, vio que su mujer se quitaba la cabeza.
la escondía, dejaba la puerta abierta y al salir se convertía en chivo. Inmediatamente que la bruja salió, el campesino se levantó y se apresuró a untar sal en el cuello de la bruja para que cuando ésta regresara no pudiera unir la cabeza a su cuerpo. Sin duda, este remedio es el más conocido para terminar con este tipo de seres. Cuando la bruja regresó a su casa, se dio cuenta de que al tratar de unir su cabeza al resto del cuerpo, sentía que se quemaba. Al saberse descubierta por su esposo, huyó hacia el bosque, llevando la cabeza en las manos. Desde entonces se dice que por los campos, a la medianoche, regularmente aparece un chivo, que en realidad es la bruja que escapó cuando la descubrieron.